No sé si ven lo mismo que yo, si no, si lo ven correctamente. Sí, sí se está compartiendo la pantalla, Orlando. Vale, perfecto. Vale, pues nada, yo me presento para un poco ponernos en situación. Soy Orlando Santana, uno de los cofundadores de Goku Solution y durante mi trayectoria en la parte online, pues llevo más de 8 años en el mundo online y toda esa trayectoria pues me ha permitido pues trabajar para diferentes clientes como lo que pueden ver a continuación. Eh, la agencia básicamente pues ha sido un crecimiento exponencial. Empezamos prácticamente a final de 2018 y pasamos de ser dos personas a ser 18 en cosa de un año y medio, 2 años aproximadamente. Pues el equipo está compuesto por más de 20 profesionales, entre los que están in-house y los que actúan de forma externa a través de nosotros. Y pues dentro de lo que es la formación, pues he hecho formaciones no solamente para esta institución que siempre ha tenido a bien invitarme y que le estoy tremendamente agradecido porque me encanta aportar valor no solamente a la comunidad canaria, sino a toda España, sino a la Escuela de Organización Industrial, la EOI, o de Valley, o mentor en diferentes pues, programas de aceleración, como Connector en este caso. La ponencia va a tratar básicamente de los aspectos principales. No sabía qué nivel de especificación tenía que llegar a trabajar dentro de lo que es la parte de SEO local. Se puede ir de lo más básico a lo más avanzado, pero quería hacer una charla que prácticamente cualquier persona pudiera entender y pudiera abordar sin tener todos los conocimientos que hacen falta a nivel contextual de lo que es el SEO en su contexto global y localizarlo en casos concretamente de Canarias. Una de las partes importantes es entender por qué los negocios locales que trabajan en la parte online necesitan el SEO local. Otro de los aspectos son las claves de ese SEO local, los consejos, los factores, el proceso que hay que seguir para optimizar una web a nivel local, un caso concreto para poder ver algo más práctico y métricas de negocio que normalmente se utilizan dentro del SEO local para medir la evolución de lo que estamos haciendo, si es positiva o si es negativa. Una de las métricas principales es que el SEO actualmente tiene 20 veces más oportunidades de tráfico que el tráfico de pago, tanto en mobile y escritorio. Siempre me baso en fuentes oficiales porque al final son en los que se basan los estudios y creo que es interesante. Inclusive yo, por la experiencia que tengo dentro de la parte de SEO local, concretamente, e inclusive a nivel internacional, creo que una de las fuentes principales de captación de tráfico de todos los negocios que llegan a ser pues fuentes importantes de captación de clientes suelen tener una base principal que es la fuente orgánica como uno de los canales de captación de tráfico más importantes. Básicamente porque al final cuando una persona hace bien su trabajo, o un empresario en este caso, o empresa hace bien su trabajo, al final cuando un cliente te busca, termina buscando tu nombre en Google y al final termina haciendo clic en tu resultado. Eso se llama tráfico orgánico por marca. Y luego está el tráfico orgánico sin marca. ¿Qué quiere decir el tráfico orgánico sin marca? Pues que realmente en esa intención de búsqueda del consumidor realmente no hay ningún tipo de marca asociada. Ejemplo práctico sería Ferreterías Las Palmas. Pues Ferreterías Las Palmas, realmente ahí no hay ninguna marca, eh, pero si fuéramos a tráfico orgánico por marca, por ejemplo, podría ser una de esas ferreterías. Podría ser, por ejemplo, Ferretería Guanarteme. Pues ahí estaríamos hablando de tráfico orgánico por marca. Por eso muchas veces el SEO tiene más oportunidades a nivel de captación de tráfico que otras fuentes. Otro de los aspectos principales que es muy interesante analizar es que solo en la primera página los primeros 5 resultados orgánicos representan el 67% de todos los clics. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no estamos hablando de estar en primera página, sino estamos hablando de estar dentro de los primeros 5 resultados, porque el resto de resultados, del 6 a la 10, que sigue siendo primera página, solo se lleva el 3% de los clics. Para entenderlo a nivel práctico, si una palabra clave, por ejemplo, alquiler de coches en Las Palmas,
tiene 100 búsquedas al mes, 67 de esas búsquedas acabarían en los primeros 5 resultados y el resto acabaría en el 6 y en el 10. El resto, porque aquí hay una diferencia entre, si sumas 67 con 60% más 3,73, pues se reparte en la página 2, página 3, etc. Punto 3 importante, el 18% de las búsquedas en mobile pues llevaron una compra en un día, mientras que solo el 7% de las búsquedas no locales llevaron a una venta. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente cuando una persona busca en mobile suele buscar negocios locales en su mayoría. Normalmente ahora mismo todos los que estamos aquí seguramente en algún momento han buscado algún tipo de negocio local para buscar sus datos en Google Maps, para visitar su página en los primeros resultados de Google, etcétera. Por tanto, esto es una métrica bastante interesante porque es una métrica que afianza que todos los aspectos o todo el trabajo local que se haga para incentivar la venta en tu negocio físico, si tienes tienda física o local físico, o en tu página web, pero enfocada a los clientes locales, tiene sentido. El cuarto punto interesante es que el 88% de las búsquedas de negocios locales en un móvil llaman o visitan el negocio dentro de las 24 horas. Eso es una brutalidad. O sea, imagínate que estás en dos keywords de 200 búsquedas al mes, que al final de esas 200 búsquedas en tu negocio entran 50 personas y de esas 50 personas el 88% te llama o visita el negocio en las siguientes 24 horas. Eso yo creo que es una métrica muy importante para poder pensar que realmente tiene mucho sentido el tema de optimizar la web lo máximo posible para estar cuando el cliente necesita, o sea, cuando tiene la necesidad de un servicio o producto determinado y cuando tú necesitas al cliente, que es cuando tú le aportas valor reduciendo la fricción que tiene el cliente hacia una determinada cuestión que le pueda surgir. Por ejemplo, en la parte de producto o servicio podría ser tiendas de ropa en Las Palmas. Eso podría ser un servicio que a lo mejor un cliente busca y acaba visitando tu negocio o llamándote en las próximas 24 horas. En la parte de servicios podría ser una asesoría laboral Las Palmas, por ejemplo, o Tenerife, o Fuerteventura, o Lanzarote. Podría ser una keyword. Y en la parte de que tú demandes o que tú busques al cliente es cuando, por ejemplo, el cliente, en este caso, está buscando información, es una keyword informativa de algo concreto y al final tú le resuelves esa duda y termina contactándote por otro motivo para contratar tus servicios porque le has aportado valor reduciéndole la fricción a un problema que tenía en ese momento. Y el quinto y último punto en la parte de métricas es que el 72% de los consumidores que hicieron una búsqueda local visitaron una tienda en un radio de 8 kilómetros. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de geolocalizar nuestro negocio, sino que también el radio de acción que vamos a tener o el impacto que vamos a tener en ese público objetivo que se encuentra dentro de esos 8 kilómetros va a ser mucho mayor que fuera de esos 8 kilómetros. Bueno, todo respaldado obviamente por fuentes oficiales, porque siempre se sacan métricas y puede ser que tengas razón o no, pero si está basado obviamente en muestras representativas de algo concreto, pues suele tener más sentido que si no lo hace. En la parte de claves del SEO local, y ya nos metemos en materia, pues las 4 claves principales sería optimizar el perfil de Google My Business, que en este caso sería vuestro perfil en la parte de Google Maps, que en este caso estamos hablando de cuando buscas en Google y te salen los 3 resultados en el mapa de Google, pues eso sería el perfil de negocio o de tu negocio en la parte de Google. Luego está la consistencia del NAPU, ¿vale? El NAPU es Name, Address, Phone y URL. Esto es que en todos los sitios donde tú pongas el nombre de tu negocio, la dirección de tu negocio, el teléfono de tu negocio y la URL de tu negocio tiene que estar exactamente igual que lo tienes en tu ficha de Google Maps, ¿vale? E inclusive hay muchos expertos, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, que habla del NAPU, pero con H al final, porque también hay que hacer referencia a los horarios de apertura porque hay muchas intenciones de búsqueda locales
por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo de confinamiento, en el que busca si un negocio está abierto en ese momento o si un negocio es 24 horas o si el horario es más reducido o si en un festivo está abierto o no. Entonces hay muchas veces que esa información no la exponemos en nuestras fichas de Google My Business ni en nuestra web y que genera fricción de cara a la solicitud que tenga el cliente o el motivo de la consulta por la que esté encontrando tu negocio. Luego está la parte de optimización on page, que ya sería todo lo que tendríamos que hacer a nivel básico dentro de nuestra página web para intentar estar en esas búsquedas locales, que como bien hablamos, siempre hay una consulta en Google. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, alquiler de furgonetas en Gran Canaria o alquiler de furgonetas en Tenerife. Y la siguiente parte sería el perfil de enlaces externos, que es todo lo que hacemos fuera de nuestra página. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros hacemos una acción con un medio de comunicación, como puede ser el Día, la provincia, el Canarias 7 o cualquier otro medio de comunicación, pues y nos pone un enlace a nuestra web, tendríamos un enlace externo. Y esto pues tiene unas implicaciones a nivel de SEO local muy fuertes que veremos a continuación. Como primer punto, hablaremos de la optimización básica del Google My Business, ¿vale? El primer punto siempre es que la ficha de Google My Business, en este caso el nombre, tiene que estar optimizado para el nombre más la keyword. Galerías Paco, si Galerías es una galería de arte, pues Galería de Arte en Las Palmas, podría ser una optimización. Luego estaría la parte de la categoría, que está la categoría principal a lo que te dedicas y luego las categorías adicionales, que son categorías complementarias a tu categoría principal. Si fueras una empresa de alquiler de furgonetas, pues tu categoría principal sería el alquiler de furgonetas y a lo mejor las categorías adicionales o las complementarias podría ser, si vendes coches de VO, pues todo, alguna relacionada con esa categoría. ¿Por qué digo alguna relacionada? Porque realmente no se compone de todas las categorías principales del mundo, sino que tienes que buscar una que se asemeje a tu servicio o producto. En la parte de dirección, obviamente, siempre la tenemos que poner de una forma apropiada y que coja exactamente en el Google Maps la ubicación exacta del propio negocio, porque directamente, si no lo pones, primero no te va a llegar la ficha de verificación, a no ser que puedas hacer la verificación por teléfono, y segundo, puede generar confusión de cara al cliente. Lo siguiente serían las zonas de servicio. Si ofreces servicio solamente en una zona o a nivel de radio o códigos postales, ofreces en más sitios. Luego está la parte del horario, lo que es la parte de teléfono, que sería lo más básico, añadir el sitio web y luego ya sí que un enlace directamente a la página de contacto para concertar una cita o hacer una consulta sobre algo determinado. Una preguntita, Orlando. Dime. Disculpa, que Juan pregunta, Juan Benito, que qué hace si su categoría no se encuentra. Tiene que buscar una categoría similar a la que está a su modelo de negocio. En este caso, si por ejemplo es una empresa de alquiler de camiones, pues a lo mejor está la categoría principal alquiler de coches, pero no concretamente alquiler de camiones. Entonces tendría que buscar la categoría que más se asemeje a lo que él realiza. Una de las formas principales que tiene de realizar eso es mirar si sus competidores tienen fichas de Google Maps y ver en qué categoría se están pues añadiendo. ¿Por qué? Porque si utiliza una intención de búsqueda para encontrar su negocio, por ejemplo, si fuera una floristería y esa categoría no estuviera y buscara floristería en Canarias y a lo mejor en el Google Maps le aparecieran floristerías, pues podría ver dentro de la ficha de Google My Business de su competidor en qué categoría principal se encuentran ellos puestos. Puede estar bien, puede estar mal, pero al final la intención de búsqueda la está asociando Google a esa categoría. Por tanto, es muy probable de que salga igualmente. Otra preguntita, Orlando. Carlos te pregunta que si ya tienes una web, si recomiendas hacer una ficha de Google My Business. Si tienes una web, debes hacer una ficha de Google My Business si vas a atacar con SEO local, no si estás hablando de SEO nacional
o internacional y luego asociarla con algunos tips que vamos a ver en la parte de optimización on-page para que Google relacione la web con esa ficha de Google My Business. Te pregunta Juan Benito si conoces la verificación Trust Verifier. ¿Cuál es el objetivo de esa verificación? Entiendo, si no dice Juan Benito nada, que se refiere a confianza, como un sello de confianza online. Claro, pero no tiene que ver con Google My Business. No sé a lo que se refiere Juan. Juan, si quieres activar el micro y preguntas tú, dice que la verificación en 10 minutos. No sé si es el doble paso de verificación, no sé a qué se refiere. Vale. No, existe, vamos a ver, hay varios métodos de verificación. Está, como bien él ha dicho, la opción telefónica. Google te manda un código a tu teléfono. Bien, tienes carta, que normalmente tardaría unos 13 días, pero ahora por los motivos que hay, pues se está demorando un poco más. Y luego existe una forma de activar un código QR que está oculto a la vista normal. Tú lo puedes activar y desde una aplicación que hay que se llama Trusted Verifier, tú escaneas ese código y verificas la ficha instantáneamente. Vale, pero en todas las fichas de Google My Business no se podría hacer. Sí, en todas si no están verificadas. Yo incluso verifiqué una de Mercedes bueno, no fue hace mucho, y esa opción de Trust Verify lo comprobaré, pero creo que esa opción no estaba en Es que esa esa... opción te la da Google directamente, no es una opción Claro, que pero está al público. hay fichas cuando, por ejemplo, tú reclamas un negocio que no te da esa opción. Las dos opciones que suele dar, bueno, la opción que suele dar normalmente es la del correo postal. Luego está la del teléfono, dependiendo. A veces te sale y a veces no. Y luego, según comentas, está la opción de verificador de confianza. Exacto. Pero, pero en todas las fichas no me ha aparecido. O sea, a mí... Claro, porque ten en cuenta que el verificador de confianza es para nuevas fichas. Otra cosa como cuando tú estás diciendo que reclamas una ficha que ya tiene un propietario, pero tú no eres el propietario. Es diferente. Cuando tú no eres el propietario, Vale. esa ficha puede estar a la deriva o incluso puede estar cogida por, incluso hasta secuestrada. De hecho, actualmente está habiendo gente que está secuestrando fichas de Google y pidiendo un rescate por ellas. Entonces, Sí, tú sí. tienes unos protocolos internos de Google para coger y reclamar esa ficha y devolvérsela al legítimo dueño. Entonces, son dos métodos diferentes. Ahí sí no serviría el Trusted Verifier. El Trusted Verifier es para nuevas fichas. Vale, exacto. Con nuevas fichas sí. Pues bueno, es otro método de verificación. Hay que tenerlo en cuenta también para verificar otras fichas de Google My Business. Yo en este caso no la he visto en todos los clientes, como comenta él, y en clientes grandes en este caso, pero bueno, que si existe ese método de verificación y puedes dejar el link en el chat, pues para que la gente lo lea y vea a ver en qué casos se puede hacer porque no creo que, por ejemplo, nosotros que tenemos 96 fichas de Google My Business, no nos considere un verificador de confianza, pero quizá a un cliente que es su primera ficha o acaba de abrirse una cuenta de Gmail y a lo mejor no tiene asociado, no sé cómo hace esa verificación de QR si no ha verificado la identidad de la persona, porque entonces yo podría crear una ficha de Adidas en Madrid y poder verificar en 10 minutos. Sí puedes, bueno, es que lo ideal sería a lo mejor vernos un día y te hago una demostración en directo de cómo se hace el proceso. Vale. Podremos, porque ya te digo, es una herramienta que te da Google, no está pública, no es algo público, sino es algo que te da. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo contribuyendo también para Google con realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, Sí, machine learning. lo tiene en la suite de 360. Lo del el verificador de confianza lo tiene en la parte
Es que exactamente, yo soy fotógrafo acreditado de Google, entonces llevo mucho tiempo, entonces ellos me han dado cosas que son experimentales, cosas que incluso ahora yo, por ejemplo, estoy probando la versión de Google Maps que va a salir en el futuro, con el 5G, con las nuevas actualizaciones, con la realidad aumentada metida dentro de la aplicación, y eso aún no ha salido, entonces lo estoy probando desde antes. Y algunas de esas herramientas son las que te estoy diciendo que Google da y te da las opciones estas de verificación instantánea o de ciertas cosas que van a salir en un futuro cercano, pero que antes lo prueban otras personas. Vale, si no os importa, seguimos con la presentación y para no extendernos con cada cuestión y si nos Vale. queremos extender con esta cuestión en concreto, lo hacemos al final. Ok, Perfecto. Venga, gracias. Vale, pues bueno, la parte básica sería la de concertar citas. Luego estaría la parte de productos o servicios, que habría que añadirlos en cualquier caso. Como aspectos principales, pues también se optimizan para la keyword. Si ese servicio, por ejemplo, asesoría fiscal en Las Palmas, lo tienes como servicio porque al final tú eres una asesoría en su conjunto y luego ofreces subservicios como contabilidad, fiscal, o laboral, pues también pues, podrías añadirlo como servicios para optimizar mejor la ficha de Google My Business. Luego, en la descripción también habría que añadir un texto que incluyese la keyword principal que pretendemos atacar, que ya luego veremos cómo sacar esas keywords principales. Y luego, a nivel de fotos, realmente las dos fotos principales sería pues la de portada y la foto que sale destacada. Luego podrías hacer fotos de interiores, podrías hacer como bien comentaba, creo que era Juan, visitas de 360, pues dependiendo del tipo de negocio, pues lo es interesante o no en función pues del retorno sobre la inversión que tengas eso y el valor añadido, obviamente, que generes al cliente, que no siempre es el mismo. En la parte de dentro de Google My Business está el apartado de publicaciones, donde ahí sí que puedes añadir los productos, las actualizaciones, las novedades, y ahora hay uno de COVID. Yo aquí dejaré pues dos webinars que son explicando exactamente cómo optimizar la ficha de Google My Business paso a paso, porque al final esto es para ver el SEO local en su conjunto, y si no nos extenderíamos mucho en esta parte. Pero bueno, como la presentación se va a compartir, pues aquí tienen los dos enlaces y pueden ver una parte más básica, que sería la parte de YouTube, y luego una parte más avanzada, que sería la parte de Crowdcast. En la consistencia en el NAPU, ¿vale? Aquí estamos hablando de que un correcto NAP o NAPU en este caso sería, por ejemplo, nosotros en la ficha de Google My Business tenemos este nombre, luego tenemos lo que es la dirección con la ubicación concreta, el número de teléfono y la URL. Aquí vamos a ver formas incorrectas de hacer esto. Por ejemplo, si nosotros cuando nos damos de alta en otro directorio, pues tenemos Coco Solution. No es el mismo nombre que Google My Business en este caso. Luego, dirección incorrecta, pues ponemos calle, pues de forma abreviada, y luego aquí añadimos un guión en vez de la misma estructura que sigue la ficha de Google My Business. También sería una forma incorrecta. Luego aquí, por ejemplo, aquí tenemos espacios y aquí ponemos guiones. También sería una forma incorrecta. Y luego aquí, pues el dominio tiene https sin www y cuando nos damos de alta en directorios lo utilizamos con www. Pues también sería una forma incorrecta de realizarlo. Sobre esto es básicamente que siempre, si utilizas un nombre en la ficha de Google My Business con un formato concreto de mostrar calle, código postal, etcétera, que siempre lo mantengas en todo el resto de directorios que te des de alta. Ahora vamos a ver, o inclusive en la página web. Luego vamos a ver cómo hacerlo en la parte de directorios. Optimización page básica, ¿vale? La parte del HTTPS. En la parte de HTTPS siempre todas las webs desde creo que octubre de 2018, si no me equivoco, o inclusive antes, Google ya había sacado una actualización del algoritmo donde obligaba a todos los negocios a mostrarlo como seguro. Luego en la parte de optimización de meta title, meta descripción, URLs, hashes y textos, que lo veremos a continuación. Luego la parte del NAPU, que es una de las partes en la consistencia que tiene que tener para la ficha de Google My Business,
todos los datos de contacto deberían estar en la página de contacto, en el footer y a veces en el header, pero incluyendo un embed del mapa de Google, de nuestra localización. Un embed, no estoy hablando de utilizar un plugin que te genere otro mapa en función de la latitud y la longitud, ni nada de esto, sino coger y embeber o que muestre el mapa de Google My Business en pequeño dentro de nuestra página web. Luego, a nivel de esquema, utilizaríamos la parte del local business, que es un tipo de esquema para negocios locales. Luego, el interlinking, que lo veremos también, y la optimización del presupuesto de rastreo. Ahora vamos a verlo punto por punto, ¿vale? El primer punto es de HTTP a HTTPS. Uno de los certificados que se utiliza actualmente es el Let's Encrypt, ¿vale? ¿Por qué se utiliza ese tipo de certificado? Porque muchos proveedores de hosting os van a cobrar un plus por instalarles un certificado HTTPS o SSL, perdona. Entonces, ¿cómo os van a cobrar? Siempre pedid que os instalen que este certificado es totalmente gratuito y no vais a tener que pagar futuras actualizaciones ni nada, sino que continuamente se va actualizando. Metas y URL. Vale, caso de Ferreterías en Las Palmas. Seguimos un poco por esa línea. Pues en Ferreterías en Las Palmas tendríamos que incluir en la web, en este caso en la URL, pues la keyword principal geolocalizada. En el meta title de Google tendríamos que incluir la keyword principal que tendríamos que atacar y el nombre de mi marca. Y en la meta description podríamos añadir también una long tail de esa keyword. Si la keyword principal es ferretería en Las Palmas, podríamos añadir la long tail ferretería en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, pues para aumentar el CTR, inclusive podríamos optimizar iconos o la parte de esta para destacar información. Si un punto de fricción es el precio o la calidad, pues podríamos hacer, por ejemplo, Ferretería en Las Palmas, calidad-precio. Y pues una de las variables que nosotros consideramos en Ferreterías en Las Palmas fue la experiencia que tienes en el sector y el volumen de productos que tienes, la variedad de productos que se pueden tener. Esto tiene unas limitaciones, entonces si buscas contador o simulador de SERP en Google, pues podrías ver cuál es la limitación de caracteres. Creo que en el título, si no me equivoco, son 58, 57 o 60, no me sé el número exactamente. Y luego en la metadescripción creo que es 156. Realmente ese número no es un número por número de caracteres real, ¿vale? Porque aquí es realmente por píxeles, pero se utiliza eso para que sea más entendible para cualquier persona. Entonces siempre hacer una metadescription que tenga un número de caracteres pues relacionado a ese volumen, que en este caso sería creo que es 156 y en el title 57 o por ahí anda. En los H, ¿vale? Encabezado H1. Tenemos un H1, luego tenemos un párrafo, siempre mantener una jerarquía. Cada URL de nuestra web tiene que tener un H1. ¿Qué es un H1? Pues un encabezado. Dentro de nuestra web, este nombre se le llama tira, pues tendría que ser un H1. Luego tendría que ir un párrafo y luego un H2, que en este caso, pues, si te vas a WordPress, creo que se llaman encabezados, y cada una de esas páginas solamente tendría que tener un encabezado 1, puede tener varios encabezados 2, pero siempre manteniendo una estructura jerárquica, ¿vale? A veces, por ejemplo, se puede añadir un H1 y después un H2, pero yo siempre recomiendo que sea un H1, un párrafo o una pequeña frase y luego un H2 y lo vayas haciendo con jerarquía continuamente. Si quieres ver más sobre este tema, también te dejo otro webinar súper extenso de otra hora, donde se explica en profundidad toda esta parte para que sepas cómo optimizarlo. Y luego a nivel local también las fotos destacadas de nuestra landing que vayamos a optimizar para una keyword concreta, pues normalmente siempre le vamos a añadir un texto alternativo. Cuando subimos algunos CMS, dependiendo del CMS que se tenga, pues te permite añadir un texto alternativo a la imagen. Pues ese texto alternativo, si estamos en la landing concreta de ese negocio, pues añadimos, por ejemplo, el nombre de mi marca y luego el guión o barra, la keyword, para poder darle más contextualidad a esa foto. Normalmente siempre se utiliza para optimizar para keywords mal escritas, por ejemplo sin tildes, etcétera, etcétera.
y luego también se utiliza para utilizar variaciones de keywords principales que no quieras que el usuario vea. Por ejemplo, Volkswagen, que hay mucha gente que escribe Volkswagen mal, entonces podrían utilizar las etiquetas AL para poner el texto mal escrito y poder ayudar a relacionar que la keyword bien escrita también está relacionada con esas mal escritas, aunque ya desde Google BERT el grado de conocimiento o de entendimiento de los textos de Google es mucho mayor. En la parte de optimización del NAPU, bueno, pues vemos casos. Por ejemplo, en el header podemos poner la dirección aquí y el resto de datos, obviamente. Inclusive podríamos añadir los horarios. Podríamos poner el teléfono con la misma estructura que tuviéramos en nuestro perfil de Google My Business. En el footer también podríamos hacer lo mismo y en la página de contacto también. Aquí, por ejemplo, también se podría añadir los horarios y con un desplegable que te permitiera luego modificarlo en cada caso. Luego esto es más técnico, ¿vale? Esto no lo voy a explicar en profundidad. Esto es un tipo de datos que se le da a Google a nivel de programación, donde tú le muestras datos de tu negocio. Entonces, lo que le deberíamos de pedir al programador es que implemente este tipo de datos dentro de nuestra página web para darle esta información a Google y que lo relacione mejor con un negocio local. Esto no lo voy a ver en profundidad porque al final es un tema técnico y estoy asumiendo de que la mayor parte de gente no es técnica, sino que es de un perfil más bajo o medio. Vale, el tema del interlinking. Ejemplo más claro, Wikipedia, ¿vale? Cuando estamos dentro de nuestra página web y estamos escribiendo un texto, normalmente, pues si nos metemos en Wikipedia, vemos muchas pues, hipervínculos que van a otras páginas que están dentro también de Wikipedia, donde te explica, por ejemplo, toda la historia de Stanford, la page, toda esta parte, pues son enlaces internos que ayudan o complementan el contenido que estamos mostrando en esta URL. Pues todo ese contenido extra que está interlinkeado dentro de nuestra web ayuda a una cosa más técnica que se llama link juice a darle mayor autoridad o contextualidad a esa URL. Si queremos ver los tipos de enlazado interno, porque hay diferentes tipos, hay un enlazado interno natural, otro en silo, etcétera, etcétera, pues podemos ir a este artículo que es bastante completo, donde explica todas las formas de hacer enlazado interno. Yo creo que lo básico principal es que si tú tienes en un texto, por ejemplo, servicios y estás mencionando asesoría laboral y tienes una URL optimizada para la keyword asesoría laboral Las Palmas, que lo enlaces en ese texto, como si fuera un hipervínculo de Word, ¿vale? Esa sería la parte pues más natural o más lógica para hacer interlinking sin un grado de conocimiento bastante avanzado. En la parte de optimización del presupuesto de rastreo, a ver, todas las páginas en Google, cuando llegas a Google y acabas de empezar con una web, tienes un presupuesto de rastreo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que las veces que pasa Google por tu sitio web es menor a las veces que pasa, por ejemplo, por Adidas, ¿vale? Porque tiene un presupuesto de rastreo mayor. ¿Cómo optimizamos ese presupuesto de rastreo para que se centre en lo importante? Pues lo primero tendríamos que tener un sitemap, una URL que se llama sitemap.xml, que dentro de WordPress sería en YoASEO y dependiendo del CMS que utilices, pues sería de una forma o de otra. Las casuísticas son varias porque al final todos los sistemas o gestores de contenido, todos los CMS no son iguales, pero en función de cada caso simplemente tendrías que pedir que existiera un sitemap.xml. Luego de ese sitemap tendríamos que quitar los apartados no relevantes. Ejemplo, política de privacidad, política de cookies, devoluciones, condiciones de compra, toda esa parte, pues realmente no lo deberíamos de poner. Deberían existir esas URLs dentro de nuestra web para cumplir, pues en este caso, con la Ley de Protección de Datos, la RPGD, y luego, de cara a Google, no indexarlas en Google, porque realmente a ti te interesa que Google rastree esas URLs, pero no las indexe, porque al final es un texto que no aporta ningún tipo de valor hasta que el usuario no está dentro y va a contactar contigo o quiere saber las condiciones que tiene dentro de tu sitio web. Y luego, para mandar ese sitemap, se manda a través de la herramienta Google Search Console, que es una herramienta pues, básica que se utiliza para ciertas cosas o para muchas cosas,
pero una de las cosas principales sería para enviar ese sitemap. Si ponemos tutorial Google Search Console, pues entre los 3 primeros resultados hay contenido interesante y en YouTube hay muchísimo contenido explicando cómo es el funcionamiento de esto. Es muy sencillo, no requiere conocimientos muy técnicos, por tanto, simplemente cuando esté implementado, mandar el sitemap es cuestión de 2 minutos, ¿vale? Y luego está el apartado del robots.txt, que es otro archivo que también lee Google cuando se mete por primera vez y en sucesivas ocasiones dentro de tu página web y limita o habilita ciertas zonas de la web para que por unas zonas pase y por otras no. Por ejemplo, no queremos que pase por zonas privadas, pues entonces lo bloquearíamos a través de aquí. Una forma o uno de los artículos más interesantes básicos para optimizar el robot.txt de nuestra página web sería el archivo de NavePaddle o el artículo de NavePaddle donde habla pues de la optimización básica de un archivo robots. Lo mismo, en WordPress te viene por defecto y luego lo puedes editar con algún plugin o inclusive creo que ya con el editor básico que te viene ya instalado del CMS lo puedes editar y en otro CMS pues será de otra forma. Obviamente las casuísticas pueden ser cientos, incluso miles, por tanto no se puede explicar de una forma determinada, ¿vale? Otros aspectos, pues el tiempo de carga también es importante en la parte de no solamente de SEO local, sino SEO nacional e internacional y la optimización de imágenes. Muchas veces subimos imágenes que pesan muchísimo a nuestro sitio web. Entonces, lo que deberíamos intentar siempre es reducir ese peso de las imágenes antes de subirlo al sitio web. No estamos hablando de resolución, que también, sino del peso de la propia imagen, para que la página pese menos y al final también cargue más rápido. En esta parte no entro tanto por lo mismo, es una parte más técnica, entonces simplemente con saber que hay que intentar reducir el tiempo de carga de la web y intentar que pese lo menos posible y que uno de los recursos principales que hace que la página cargue más lento suelen ser las imágenes y los vídeos, pues intentar reducir ese peso. Vale, otro de los aspectos o claves principales está en la parte de los backlinks. Están los backlinks contextuales y los locales. Vale, esto es una pirámide de enlaces. Aquí dejo otro webinar donde explicamos de forma extensa durante una hora todo lo que es el intríngulis de la parte del link building o construcción de enlaces externos en páginas web externas. Pero los principales enlaces que van a ayudar a tu estrategia de SEO local son los enlaces de redes sociales que realmente son no follow, pero ayudan al NAP, al Name Address Phone o al NAPU, ayudan muchísimo. Luego están los directorios locales, nacionales y de nicho. Por ejemplo, un directorio local puede ser empresasencanarias.com si existiera ese directorio y que nuestra empresa esté inscrita en ese directorio con todos los datos como lo tenemos en nuestro perfil de Google My Business. Nacionales también, pues hay muchísimos directorios y de nicho, pues si somos ferreterías, pues estar en un directorio que su posicionamiento mayor o su especialización mayor sea el apartado de ferreterías. Obviamente, por ejemplo, directorios de ferreterías, pues buscando ferreterías en Las Palmas y analizando las 15 o 10, en este caso, primeras páginas de Google, podríamos ver si dentro de esas páginas existe algún directorio de nicho interesante donde podamos aparecer. Y luego están los básicos como páginas amarillas, Yelp, Foursquare, dependiendo de dónde estés, pues, y todo lo demás. Luego están los periódicos, foros y comunidades locales. Hay muchas veces que, sobre todo en Canarias, que no hay tantas comunidades locales o foros, pero sí que hay periódicos locales. Hay periódicos grandes que te cuesta una fortuna un enlace dentro de esos periódicos y hay periódicos pequeños que son más económicos y que te permite pues complementar o darle contextualidad a tu perfil de enlace. Todo eso se puede conseguir, o el precio de esos medios se pueden conseguir contactando directamente con el medio y viendo qué precio te da en cada momento, porque hay veces que sube y hay veces que baja. Inclusive si hablas con medios especializados, como en portales muy relevantes dentro del propio nicho, por ejemplo, en viajes, pues el precio medio de un enlace solamente pues son 200 o 300 euros y en portales de inversiones pues puede llegar hasta los 4.000 euros por un enlace. Entonces, dependiendo del nicho, pues el coste de aparecer en otra web va a ser gratuito,
asequible o muy caro. Entonces la inversión va a cambiar de uno a otro. Pero a nivel de SEO local, pues podríamos decir que toda la parte de SEO on page, en ficha de Google My Business, etcétera, etcétera, sería el 60-70% y el otro 30-40% pues sería la parte del link building. Y luego están los periódicos o blogs generales, pero que tienen mucha autoridad. Por ejemplo, estaríamos hablando de un periódico general, El Mundo, El País, todo ese tipo de medios que son de muchísima autoridad y que un enlace de esos medios va a costar una fortuna, pero nos va a inflar nuestro domain rating, ¿vale? Que es nuestra autoridad de dominio. Está el DA y el DR, que el DRT es otra herramienta que se llama Ahref. ¿Hasta aquí correctamente? ¿Sigo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues seguimos. A ver, una preguntita aquí en el chat. Vale. Va, dicen que van bien. Yo los veo que van bien, perfecto. Si lo entienden a la primera, estupendo. Si hay personas que les cuesta un poquito más, pues como Rubén estupendamente lo va a subir grabado, yo creo que verlo 2-3 veces y pillarle un poquito el tranquillo y empezar a indagar por aquí y por allá sobre determinadas cosas para ver si lo podemos hacer con nuestro CMS o no y tal, pues es súper interesante y yo creo que eso enriquece inclusive más la formación que el simple hecho de verte la formación y luego quedarte con la información que ellos te den en la diapositiva, ¿vale? Cualquier pregunta, pues la vamos abordando conforme vayamos avanzando. Consejos para SEO local. Generar, bueno, Forever Reviews y NAPU, o sea, siempre tener consistencia de lo que es el nombre, la dirección, el teléfono, la URL y los horarios en todos los directorios y en todos los sitios que lo pongamos, ponerlo exactamente igual y si lo modificamos en todos los sitios. Incentivar las reviews en Google My Business porque no solamente nos ayudará a salir en el free pack de Google, que ahora veremos qué es, sino también nos ayudará a generar confianza de cara al cliente. Luego sería la segunda parte, que sería generar 2-3 meses al mes variando los anchor text. Cuando digo generar enlaces, sería la parte de link building. Generar en el sitio web externos, dependiendo de nuestro presupuesto, obviamente, pues la recomendación es 2-3 enlaces al mes, pero si solamente podemos uno, pues uno es más que cero. Por tanto, siempre es interesante pues al menos hacer uno. Obviamente, si vas a hacer un enlace en Forbes que sale unos 6.000, 7.000 o inclusive 15.000 euros, pues dependiendo del momento y de la categoría en la que lo publiques, pues te va a generar un coste demasiado alto y solamente vas a poder generar un enlace en los próximos 6 meses o en mayor medida, pues poder ir generando 2-3 enlaces pues, en medios más pequeños o locales. La parte del Keyword Research, el Keyword Research siempre se tiene que hacer geolocalizado. Cuando nosotros nos hablan de búsquedas mensuales, mucha de la gente confunde búsquedas con búsquedas mensuales geolocalizadas, ¿vale? El volumen de búsqueda mensual de una keyword, cuando la vemos en muchas herramientas, está para toda España. Por tanto, si no geolocalizamos cuán es el volumen de búsqueda de esa keyword en Canarias, al final puede ser que esa keyword te parezca súper interesante porque se busca mucho en Almería, pero a lo mejor tu negocio no se busca en Canarias o tiene un volumen de búsqueda ínfimo comparativamente con las búsquedas en Almería. Por tanto, siempre intentar geolocalizar la keyword. Eso te va a permitir dos cosas. La primera es estar en una intención de búsqueda de un consumidor o potencial cliente que ya está buscando geolocalizadamente, por ejemplo, heladerías en Las Palmas, o sea, en la keyword está geolocalizado y el nivel de dificultad de posicionar esa keyword va a ser mucho menor que si no la geolocalizas e intentas posicionar por heladerías a nivel nacional, que es un tiempo y un coste en recursos no solamente económicos, sino a nivel operativo muy alto. Y luego la parte importante, que es lo que el 90% de las personas no hacen, es la parte de medir todo lo que se hace, qué está funcionando, qué no está funcionando y qué debemos optimizar para intentar siempre buscar un progreso. Un progreso no solamente en captación, sino al principio
tiene que ser un poquito más cualitativo que cuantitativo en la parte de clientes, sino una parte de mejorar la experiencia, reducir los puntos de fricción, etcétera, para que nos ayude a llegar a ese top 5 que hablamos al principio. Factores de SEO on page, ¿vale? Esto lo vamos a comentar rápido porque aquí pongo pues unas preguntas. La parte de SEO on page pues son aspectos generales. Ya vimos la parte de SEO on page, optimización page a nivel local, que lo teníamos en esta parte. Pero yo, esta sería la parte para la parte local, pero yo añadí pues aspectos principales que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una web optimizada para SEO a nivel on-page, que sería la densidad de palabra clave, que es cuántas veces repetimos la palabra clave principal durante el texto, que dejé un webinar que habla durante 1 hora específicamente de optimizar textos para SEO, la parte de interlinking, que lo vimos con el caso de Wikipedia, variedad de contenidos, no solamente hacer contenido textual, sino también aportar valor, si podemos con infografías, si podemos con vídeos, si podemos con tweets que sean relevantes. Toda esa parte también complementa y aporta valor a ojos de los algoritmos. Y la canibalización. Normalmente siempre se hace una página para una keyword general. Por ejemplo, si queremos posicionar para alquiler de furgonetas en Las Palmas, no vamos a utilizar otra página para esa misma keyword, sino vamos a posicionar esa página para esa keyword. ¿Por qué? Porque si llega el caso que en primera página se den que dos resultados se encuentren bien posicionados, al final has perdido un tiempo porque llega un punto en el que Google empieza a mostrar solamente una de tus páginas en las primeras 10 posiciones, por un tema de paridad competitiva. Google busca no solamente darle los mejores negocios de cara a los clientes, sino también darle variedad. Entonces, si tú optimizas 10 URLs y te cubres toda la primera página de Google para una keyword, pues ahí no hay paridad competitiva y prácticamente se convertiría en un monopolio. Y esos monopolios lo podría hacer Amazon, lo podría hacer eBay y lo podría hacer muchos negocios muy, 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 muy grandes a nivel mundial. SEO page, de SEO page, perdona. Está el tema de los anchor text, que son los anchor text de marca, que es utilizar, por ejemplo, para hipervincular el nombre de tu marca, de URL, por ejemplo, www.midominio.com, pues utilizarlo como hipervínculo para enlazar no solamente a nivel interno, sino a nivel externo hacia mi web. Luego está la parte de keyword exacta, o sea, si nuestra keyword exacta es tiendas de bebé en Fuerteventura, pues si utilizamos la keyword exacta como hipervínculo en páginas externas, pues estamos incentivando a que al final pues haya un enlace con keyword exacta enlazando hacia mi página web. Por tanto, cuando Google lo crawlee o pase por ahí, pues verá y notará autoridad en esa keyword. ¿Qué sucede? Que con las keywords exactas de long tail y todo lo que tiene que ver con keywords en la parte del link building hay que limitarlo muchísimo, porque si empiezas a optimizar siempre para la keyword y no le das variedad a tu perfil de enlace, pues vas a caer fácilmente en una penalización. Y en este caso el algoritmo que te penalizaría es Pingüino, ¿vale? Luego están otras métricas más técnicas que yo siempre comento que las indaguen, que es el Citation Flow, el Trust Flow, el Topical Trust Flow y el Domain Rating, que básicamente todas esas métricas, analizando y viendo los valores que hay que tener en cada una de ellas, lo que te va a responder es a la pregunta de cuán relevante es la página que te enlaza dentro de una categoría. Por ejemplo, es lo mismo que te enlace un blog especializado que acaba de empezar en temas deportivos que te enlace el marca o el as, pues no es obviamente lo mismo. Por tanto, esa marca o ese blog pequeño acaba de empezar y es menos relevante, pero marca o as si te enlazan, pues va a ser muchísimo más relevante. Luego está el tier link building, que desde un enfoque piramidal que lo vimos en la parte de backlinks, que es lo que va a permitir que tu tier sea lo más fuerte posible. ¿Por qué comento esto? Porque normalmente en el tier, en las herramientas actuales de SEO, solamente se puede ver los enlaces que enlazan directamente a tu website, pero no pueden ver los que enlazan a su vez a tu tier 1, que a su vez enlaza a su tier 3.
Todo esto, como te comentaba, no tengo tiempo para explicarlo en una hora y por eso dejé un enlace de Chromecast para que vieran pues, más en profundidad la parte del link building y lo pudieran comentar. ¿Cómo empezamos? Pues tenemos punto 1, un análisis inicial. En este caso, el checklist SEO. Deja aquí un checklist. Hay simplemente 30 aspectos que serían interesantes, pero se podrían aumentar hasta más de 80 aspectos, pero para empezar yo creo que es más interesante pues tener menos, que al final haces más, que perderte en toda esta parte de SEO local. Segundo punto, analizar el nicho y los competidores. No solamente los competidores a nivel de SEO local, sino los competidores de negocio. Esos competidores están posicionados en primera página de Google, no están posicionados. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué podemos hacer mejor que ellos a nivel de SEO local para ganarle posiciones e inclusive robarle cuota de mercado en algunos casos? Y luego las reglas del propio nicho. Oye, por ejemplo, en moteles, la mayor parte de las primeras páginas del top 10 de resultados suele ser Booking, Expedia y todas estas otras dentro de la parte turística. Por tanto, competir en keywords genéricas contra ellos va a ser una odisea que en algunos casos vamos a poder ganar, pero en otros casos el coste en tiempo y en recursos va a ser demasiado alto como para poner foco en ese tipología de equipos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estrategias de a lo mejor a 3 años o 4 años. Definir keywords geolocalizadas y agruparlas siempre. Y luego, pues, lo que hemos venido hablando, optimizar los aspectos web que comenté en la parte de on-page y la parte de Google My Business. El tercer punto son enlaces externos, desde donde podemos conseguir enlaces que apunten hacia nuestra página web. Hablamos de 2, 3 al mes, pero también tenemos que ver los costes de generar esos enlaces. Luego, definición del número que vamos a generar realmente y ejecución de esos backlinks, o sea, ya empezar a moverlo para que se vayan publicando y luego priorizar las keywords ganadoras. Aunque ataquemos 50 keywords dentro de un negocio, al final tu web se va a alimentar de, si tienes 100.000 URLs, a lo mejor se alimenta de 1.000 URLs, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resto no va a terminar posicionando tan bien y va a estar bastante limitado. Pues bueno, pues vamos a priorizar para exprimir al máximo las URLs que vayan posicionando en las keywords que vayan posicionando para llegar al top 1 y luego saltamos a las que estén, por ejemplo, del 5 al 10 o que estén en segunda página y vamos haciendo un trasvase y enfocándonos en un número limitado de keywords. Al principio, en SEO local y para negocios locales en Canarias, yo siempre recomiendo que nos centremos en 2 grupos de keywords, 2, 3 grupos de keywords, antes de irnos a algo mucho más grande y que perdamos el foco completamente de lo que tenemos que realizar. Este es el ejemplo, ¿vale? En este caso es Travans, que es un negocio que lo hemos optimizado nosotros. Alquiler Furgonetas La Palma, por ejemplo, está en primera posición. Y como ven, pues todas las recomendaciones que les he comentado, pues las hemos aplicado. E inclusive en el 3Pack de Google está en primera posición comparativamente con sus competidores. Uno de los aspectos principales que podemos ver aquí es que su competidor Europcar pone que es una agencia de alquiler de coches, aunque también está posicionando o apareciendo para alquiler de furgonetas, pero nosotros sí que tenemos aquí la categoría de agencia de alquiler de furgonetas y los datos dentro de lo que es la página web. A nivel de medición estaríamos en impresiones, clics, posición media y click-through rate en la parte de Search Console. Si tenemos alguna duda de cualquiera de estas métricas, lo podemos consultar en Google, que es el CTR, que es la posición media, orientado obviamente a Search Console. Luego tendríamos como segunda posición la parte de heatmaps, que son mapas de calor que lo que hacen es grabar dónde hace clic el usuario para intentar reducir los puntos de fricción. Grabar a esos usuarios, las sesiones de sus usuarios, que se llama Hotjar, que no graba datos personales, simplemente graba la interacción del usuario con la web. Y luego, pues, otras métricas más avanzadas que nos quedaremos en estos 2 puntos, porque esto ya sería, pues, tener acceso a Ahrefs que te pago, Moz, y luego las métricas básicas de Google My Business, que ya la podrían ver en el webinar que os comentaba antes, que hablan son 2 webinars, uno de 1 hora y otro de otra hora, donde hablan extensamente sobre todo este tema.
Y bueno, aquí os dejo un checklist. Esto no lo voy a ver ahora con ustedes, simplemente es para que ustedes, cuando vayáis a vuestra web, podáis haceros estas preguntas y ver si lo tenéis optimizado y en caso de que no lo tengan optimizado, poder aplicarlo, ¿vale? Y bueno, yo en esta parte creo que ya está. Yo me hice un apartado de preguntas frecuentes, pero como veo que hay mucha gente que tiene preguntas, yo creo que más interesante. Orlando, Dime. si no te importa, ¿podrías darle una página hacia atrás para sacar una captura? Por Aquí. ahí. Sí. Gracias, René, si Dime. quieres la presentación, Orlando nos ha dado permiso, me envías un correo al correo de la OTD, otd@coico.es, y te la envío. Lo he puesto ahí en el chat. Vale, perfecto. No, simplemente era para tenerlo así más a mano, pero ya te la pediré. Gracias. Vale, si no entendemos por qué hacemos una cosa u otra de este checklist, lo mismo, cuando veáis la presentación, a través de Bárbara, en este caso, que es la fuente de contacto, o a través de LinkedIn, me hacéis la pregunta. Yo normalmente no contesto en el día e inclusive puedo estar semanas sin contestar, pero desde que tenga un hueco, contesto, ¿vale? Yo intento siempre contestar porque al final se trata de aportarnos entre todos y si alguien no entiende algo, pues intentar ayudarle, que si todos los negocios locales van bien, el mío también va bien. Vale, entonces, bueno, en esa parte pues creo que es interesante y bueno, preguntas frecuentes que me suelen utilizar, yo las he dejado aquí porque siempre hay veces que viene gente tímida, pero como he visto que hay gente muy activa, pues pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? Y cuando terminemos la parte de preguntas, simplemente os voy a dejar como unos tips de herramientas que se suelen utilizar, que es una de las preguntas interesantes. ¿Qué herramientas podemos usar para facilitar el trabajo para que podáis pues ondear en esas herramientas y ver qué se puede hacer? Ahora los que queráis podéis abrir micrófono y hacer la pregunta que tengáis pensada. ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene ninguna Todos a la cuestión? vez no, ¿eh? Todos a la vez no, ¿eh? Vale, yo estaba ahí leyendo aquí cómo buscamos con geolocalización. Bueno, pues una de las partes es Keyword Planner de Google Ads, que lo comentamos. Google Trends también te da inclusive la tendencia, porque no olvidemos que las keywords son estacionales. En esas dos, pues yo creo que serían interesantes. Esas dos para buscar keywords con búsquedas geolocalizadas. Vale, las reseñas son importantes, pero la optimización y CTR más, ok. Los clics por número de impresiones, sí, es que precisamente hay un debate sobre el tema hace poco. Vale, cuanto más CTR se tenga en Google, o sea, cuanto más CTR se tenga en los resultados de búsqueda, más fácil va a ser que tu posición media aumente, ¿vale? Esto es un dato que inclusive tengo gráficas de aumentos de posiciones de 23 posiciones del golpe gracias a aumentar la posición media. Entonces, es una de las partes importantes que tenemos que trabajar e intentar poner foco. Pues como no hacen preguntas, yo voy a las preguntas que normalmente me suelen hacer. Yo quiero hacer una pregunta. Vale, cuéntame. Precisamente sobre ese tema de las reseñas, ¿no? Porque hace poco vi un debate sobre el tema de las reseñas y los CTR y estaban planteando si a lo mejor el algoritmo debería cambiar o no. Precisamente hace poco hay bueno, no sé si habrán visto, pero hay muchísimos casos, ¿no? Hay una página de un sitio de alojamiento en la isla de La Palma que tiene cada vez que alguien le ponía una reseña, el dueño del negocio, pues respondía de una forma muy bestia, ¿no? Y entonces hubo varios comentarios a través de las redes sociales y la gente empezó a entrar en la página de forma brutal, ¿no? Y a buscar el sitio para la risa, ¿no? Y entonces a propósito de eso hubo un debate sobre si cómo es posible que una persona se haga tan famosa por hacer una contrarréplica a las críticas tan, en algunos casos, bastante insultantes, ¿no? Hacia sus propios clientes porque se enfadaban por lo que sea. Y decían que cada vez tenía mejor posicionamiento en la página de este señor frente a otros lugares de alojamiento que tenían muchísimas mejores críticas, ¿no? No sé si esto tiene que ver Sí. y no sé si a lo mejor
Exacto, sí tiene que ver la variable del CTR. Normalmente, a ver, el usuario medio no sigue las competiciones de SEO, pero al final muchas veces nosotros en las competiciones de SEO que sí aplicamos Black Hat SEO, participar en algunas de esas competiciones, si aplicamos Black Hat SEO, si ves cómo cuando inflamos o manipulamos el CTR, eso afecta en términos de posición. Eso no se aplica a clientes ni se aplica a proyectos que no sean proyectos personales por el riesgo que implica, pero sí que es verdad que afecta. Ahí entra el concepto también de una charla que dio, en este caso en Tenerife, creo que fue, o en Fuerteventura, y Risto Mejide, de que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Entonces, al final, no solamente ha conseguido que los medios de comunicación hagan de catalizador de esa viralización de la página web del cliente, inclusive de las búsquedas por marca de ese cliente, sino también ha conseguido que en términos de posicionamiento pues le ayude. No sé en términos económicos si le ha ayudado o no le ha ayudado, pero al final sí que es verdad que en términos de SEO sí, obviamente. Vale, sigo con las preguntas. Aplicando estos conceptos voy a posicionar en una semana. No, esto no es una dieta milagrosa, no se deja de comer una semana y apareces en primera página. Esto es un trabajo arduo, es un trabajo constante y normalmente para llevar una estrategia de SEO completa, pues normalmente el timing que se da son 12 meses. ¿Se puede dar caso que en 3 meses estés posicionado? Sí. También se puede dar el caso de que te ganes en 3 meses la lotería, pero no significa que alguien tenga el número mágico en la cabeza y lo haya acertado, sino que es una cuestión más de otras variables que habría que analizar en cada caso para analizar cuáles son cuáles son los condicionantes de ese sector para que haya posicionado tan rápido. La antigüedad del dominio, los competidores, que haya pocos competidores dentro de ese nicho de mercado, etcétera. ¿Se puede llegar a primera página de Google y cuánto voy a tardar? Pues bueno, en sectores muy competidos como vuelos o turismo, pues puedes tardar 3 años como puedes tardar 6. En otros nichos más locales, pues puedes tardar 1 año, 12 meses en este caso, pero bueno, si no empiezas nunca, nunca vas a poder llegar a primera página, por tanto, esto es como todo, al final es pico y pala, no solamente la parte offline, sino también en la parte online. Al final, el SEO es como un comercial que tienes en la calle, pero cuando llegas a primera página y dentro de la primera página a los primeros 5 resultados o al primer resultado, pues es un comercial que no tiene costes de la seguridad social ni tiene un coste mensual alto, teniendo en cuenta el ticket medio que tú tengas, ¿vale? Y si lo subcontratas o lo haces tú personalmente. Estoy viendo aquí, pues, preguntas. Vale, en el caso de la ingeniería, en los primeros puestos siempre aparecen los colegios profesionales. Lo que entiendo que complicará bastante entrar nosotros. Bueno, dependiendo. A ver, hay una cosa que se llama la costumbre, ¿vale? Que también está en derecho, en la parte de derecho, está la costumbre, ¿no? No son leyes, pero al final son costumbres y hay veces que las costumbres se vuelven leyes, ¿no? Pues aquí en el SEO pasa lo mismo, exactamente. Si cuando la gente busca ingeniería en Las Palmas o ingeniería en Gran Canaria o en Tenerife, la gente lo que suele clicar o lo que suele buscar realmente es el colegio profesional, pues al final pues el colegio va a salir mucho mejor posicionado porque la consulta que tiene su usuario va encaminada hacia ese tipo de web. ¿Se le puede ganar? Si quieres, Orlando, te doy mi visión. Porque Vale. como estamos en el colegio, es perfecto lo que dices. Vamos a ver, al final los colegios profesionales, digamos que la intención de búsqueda es lo que tú dices, no es una palabra clave de compra. Por ejemplo, puede ser proyecto de ingeniería. En proyecto de ingeniería probablemente puedes posicionar tu oficina, tu despacho de ingeniería. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, la intención de búsqueda de ingeniería normalmente es colegiación. Si ves las keywords
que suelen buscar, entre ellas está mucho ingeniería. ¿Y qué pasa? Que los colegios normalmente tienen una autoridad de dominio muy alta. ¿Por qué? Porque tienen muchos enlaces de prensa y también el número de visitantes. Piensa que cada colegio puede tener más de 1000 colegiados, entonces tú tienes una sede electrónica y trabajas en la plataforma, quieras que no, ese número de visitas más el CTR más el backlink, los enlaces que consigues, sube muchísimo la autoridad de dominio. Por eso a nivel de ingeniería es complicado, pero puedes hacer una búsqueda de intenciones de búsqueda en cuanto a proyectos de ingeniería, por ejemplo, proyectos de ingeniería, o yo qué sé, certificaciones de ingeniería, que probablemente esas palabras clave no las tenemos posicionadas en los colegios y ahí sí que puedes posicionar tu negocio. Claro, estudio de ingeniería, todo eso. Al final Exacto. tienen muchísima búsqueda por marca. ¿Cómo es la segmentación por idioma? ¿A qué te refieres con la segmentación por idioma? Ana, si en un negocio local estás trabajando multidioma, ¿te refieres? O sea, Exactamente. buscas... ¿Sí? Sí, exactamente. Me refería al cliente que nos dirigimos. Si es un cliente más orientado, por ejemplo, al inglés, ¿nos basamos también en el mismo lenguaje? No, exacto. No, en este caso sería basarte en la misma geolocalización, en este caso España, pero el idioma sería diferente. Por ejemplo, uno que te permite basarte en España, pero el idioma diferente, por ejemplo, es Keyword Tool, o en este caso Keyword Finder también creo que te permite eso. Entonces, ahí tendríamos que analizar la intención de búsqueda del consumidor en esos idiomas concretos, inglés, alemán, francés, italiano, todo ese tipo de idiomas, para ver si la intención de búsqueda es la misma. Y luego, inclusive, si no tuviera búsqueda, lo que podríamos abordar sería una campaña de SEM pequeña para esos idiomas que no fuera español, para ver qué oportunidades hay en un cliente turístico. Por ejemplo, hacemos una campaña de SEM y filtramos para toda la parte de búsquedas para tiendas de zapatos en Las Palmas, pero en inglés, en idioma inglés. Pues en esa parte, pues podríamos ver si realmente el usuario inglés busca ese término dentro de Canarias o no lo busca para luego optimizarlo. Hay muchas veces que hay muchas keywords que no tienen volumen de búsqueda en muchas herramientas, pero que en sí mismas sí que tienen volumen de búsqueda, pero ese volumen de búsqueda es, bueno, no se mantiene en el tiempo y por otro lado, tampoco se repite. Entonces, a ojos de Google no aparece nada. O sea, no aparece que tiene búsqueda, pero realmente sí tiene búsqueda. Esto lo puedes ver muchas veces desde Search Console, porque en Search Console te aparece pues todas las personas y por qué keywords te han entrado. Y hay muchas veces que esas keywords Google no te las muestra con tráfico, pero a ti te ha entrado gente por esas keywords. Entonces, eso sí que lo puedes ver ahí. Vale, una vez que llegas a las primeras 5 posiciones, debes seguir manteniendo el SEO. Si no sigues en el trabajo de posicionar la web, eternamente puedes bajar de posiciones. Bueno, realmente en términos de SEO, Caribel no debería de bajar porque sí, sino porque o tus competidores siguen haciendo SEO para quitarte tu posición, o hay cambios o fluctuaciones en el algoritmo o actualizaciones del algoritmo que hacen que variables que tú no habías tenido o considerado tener en cuenta, ahora haya que tenerlas en cuenta y haya que hacer un update de ese SEO. ¿Vas a perder todo el SEO de todo el trabajo que hayas realizado? Obviamente no, pero sí que es verdad que en algunas keywords más competidas o que hayan nuevos competidores que se estén metiendo y ganando posiciones, pues puedas bajar. Vale, ¿qué herramientas puedes usar para facilitarme el trabajo? Bueno, pues herramientas gratuitas. Tenemos Ubersuggest, tenemos, en este caso, pues voy a ver si puedo compartir algunas herramientas. Pues tenemos esta herramienta que se llama Keyword Keg, que es una herramienta para ver algunas keywords y ver qué intenciones o variaciones de la intención de búsqueda hay, y ver pues diferentes oportunidades, dificultad de keyword, etcétera.
Luego tenemos SEMrush, que sí que es una herramienta de pago, pero que te añade pues, variaciones de las keywords principales. Ferretería Las Palmas de Gran Canaria, y aquí puedes ver un poco pues, todas las intenciones de búsqueda que está teniendo el consumidor. Luego está Ahrefs, que en este caso pues, también es de pago. Y aquí puedes ver todos los enlaces, puedes ver pues diferentes métricas, cómo evolucionan, si caen, si suben. Pues también en la parte de Keyword Explorer y en la parte del dominio, pues puedes ver el tema del perfil de enlace o quién enlaza a tu competidor. También es de pago, las herramientas de SEO no suelen ser baratas, ¿vale? Entonces hay muchas veces que pues no te sale rentable, o simplemente coges la versión de 14 días gratuito y lo vas probando para ver si luego le puedes sacar provecho. Aquí ves el perfil de enlace de tu competidor y puedes ir contactando con los que te interesen para poder sacar más información. Luego está la parte de Google Trends, como comentamos. Al final las keywords son estacionales y muchas veces son tendenciales. Por ejemplo, ahora mismo en Trends, pues Ferreterías Abiertas ha aumentado su volumen de búsqueda un 90%. Pues todo eso también lo podríamos ver. Keyword Tool sería otra de las herramientas. Luego podríamos ver a nivel de optimización on-page, con esta herramienta que es de comparación, coges dos URLs y comparas el número de palabras, comparas el interlinking que tienen, el tamaño de la página para saber también un poco la velocidad de carga, cómo tienen optimizado el meta title y la meta description, cómo tienen optimizado el encabezado 1, cuántos encabezados 2 tienen y cómo los tienen. Y al final pues te haces una idea de cómo están esos competidores atacando esa keyword que está bien posicionada. En este caso cogí estos dos porque estos dos para ferreterías en este caso sí se encuentran bien posicionados. Y luego una extensión de Chrome que yo utilizo varias, pero es esta, que lo que me hace es dar datos pues globales, alquiler, furgonetas, Las Palmas. Pues esta extensión que se llama Keyword Surfer, y entonces aquí yo siempre veo pues el tráfico estimado, el número de palabras que tiene esta URL y un poco variaciones de esa keyword principal o ideas de esa keyword principal para hacerme una idea de cómo está el nicho e ir más a tiro hecho. Si tienen alguna herramienta que quieran que les comente o alguna tal, bueno, existe el SEO barato. No existe el SEO barato como no existe un Ferrari o un Porsche barato, ¿vale? En este caso yo creo que la gente está muy confundida. Se puede conseguir un SEO de un freelance que sea más ajustado a un precio, pero al final el trabajo de SEO no solamente implica conocer de SEO on page, implica conocer de content SEO, de escribir para SEO, implica hacer un trabajo de link building, que tienes que tener una persona o que toda esa persona se encargue de lo mismo, y al final o te encargas tú y pierdes todo ese tiempo gestionando eso y pierdes tiempo de hacer otras cosas para tu negocio, o lo subcontratas. ¿Qué sucede con el subcontrato? Que normalmente la gente se fija en el precio. El SEO barato para mí es una utopía totalmente, porque a nivel de perfiles, de variedad de perfiles especializados en cada una de las áreas, es muy complicado conseguirlo. ¿Puede existir alguien que controle de todo? Sí, yo controlo de todo. Yo controlo de escribir, yo controlo de estrategia, yo controlo del link building, pero normalmente no estoy ejecutando, sino estoy en la parte de arriba intentando planificar un poco la estrategia. ¿Cómo hago para aparecer en el free pack de Google Maps? Pues con la optimización on-page y del perfil de Google My Business, que no solamente comentamos arriba, que son los pequeños tips básicos, sino también viendo los webinars que he puesto de forma complementaria en la presentación para que podamos ir atacando eso. No vas a aparecer en 3 días y tienes que ir o seguir trabajando para que pueda llegar a salir. ¿Se puede aplicar Black Hat SEO para acelerar los tiempos? Hay mucha gente, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo saben. Yo empecé con el Black Hat hace muchísimos años y yo nunca aplico Black Hat a los clientes, ¿vale? Yo sé dónde está la línea y todo ese Black Hat, si lo aplico a proyectos personales y lo utilizo como laboratorio. Obviamente tengo un laboratorio donde muchos proyectos pues los posiciono un sitio con 1000 visitas al mes
con 2 artículos solamente publicados. Hago ese tipo de cosas, pero con proyectos personales para saber dónde está el límite. Solo se hace Black Hat a los proyectos personales, por lo menos esa es mi filosofía. Hacerle Black Hat a un cliente no solamente puede incurrir en problemas con el dominio, que le penalicen el dominio y el cliente pierde todo el posicionamiento que tenga en el resto de keywords, sino también puede manchar tu nombre y no creo que eso le beneficie a nadie. Y bueno, este es el correo de contacto, no es un contacto directo conmigo. Como dije, yo normalmente a través de LinkedIn contesto. Si me agregas a Facebook, pues seré igual de inactivo que en el resto de redes. No soy activo en Twitter, no soy activo en Instagram. Subo algunas cosas cuando quiero o en Facebook. Pero en LinkedIn sí que soy un poquito más activo, pequeñito. Pero sí que es verdad que si Bárbara, que es la que gestiona un poco pues todo mi día a día y tal y cual, pues sí que me da el coñazo si me hacen alguna pregunta para que reciba respuesta. Si depende de mí, pues soy un poquito más desastre. Orlando, muchísimas gracias. Nada, simplemente Yurena ha preguntado un poquito las acciones que podía seguir para posicionar su página web, pero bueno, al final lo que ha explicado Orlando, mirar un poquito el SEO on-page de tu página y el off-page, el link building y un poquito digamos que los consejos que ha dado Orlando. Yo añadiría, por ejemplo, que si quieres ver rápidamente en tu página web, pones en el navegador, ver el código, control F, y empiezas a ver todo lo que ha dicho Orlando, el title, a ver si estás utilizando la keyword que realmente quieres posicionar, H1 para ver cuántos H1 tienes, a lo mejor tienes muchos H1 en la página web y eso te está penalizando. Si tienes palabras en los diferentes titles, en el H1, en el H2, no sé, Vale. esos consejos que ha dado Orlando. Dime tu negocio, Yurena. Yo voy a ir muy rápido, ¿vale? Cuando ustedes lo hagáis, no vais a hacerlo tan rápido. Pero yo solamente quiero algo rápido. Te voy a dar 3 tips para que la gente vea un poquito por dónde van, ¿vale? Como tú quieras. Si no, pues lo que te digo, se lo puedes preguntar a Bárbara y yo te puedo dar 3 tips sin problemas. O cualquier persona del equipo. Al final yo soy el resultado y muchas gracias por haber asistido de todas las vivencias o todos los conocimientos que tiene el equipo. No puedo estar más agradecido al equipo que tengo, que es un equipo bastante grande. Y a todos vosotros por siempre seguirme y valorar todo lo que intento aportar de una forma u otra en lo que es la parte de SEO. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Rubén y nos veremos en la próxima. Orlando, realmente gracias a ti que de forma desinteresada has querido participar, porque la verdad es que esta iniciativa la hemos montado pensando en que muchas pymes pues necesitáis un poquito de ayuda ahora en esta situación de alarma sanitaria, que la verdad es que nos está afectando a toda la economía de la región y bueno, poner nuestro granito de arena y la verdad es que este programa lo que intentamos es ayudaros con información que os sea válida en el ámbito digital, pero este programa no se podría realizar sin los expertos. Gracias a Orlando y a todos los demás que han participado de forma totalmente voluntaria. Así que nada, darle las gracias de nuevo a Orlando y a vosotros por asistir y espero que os sirva la información que habéis recibido y la que recibiréis los demás webinars. Orlando, muchas Muchísimas gracias. gracias a los dos. Pues muchas gracias a ustedes también, ¿eh? Es un placer. Nos vemos o por aquí o por Google, si me encontráis. Gracias, Orlando. Y el que tenga cualquier cuestión, pues ahí tenéis los datos de la OTD, os metéis en la página web y cualquier cuestión que tengáis, pues yo encantado de aclararosla. Bueno, pues cerramos ya la grabación y el webinar. Bueno, chaito. Venga, chao, abrazo a todos.